Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El frío de noviembre llegó al valle de Fuenclara antes de que lo esperaran, como si el invierno hubiera decidido adelantarse ese año para ver qué encontraba. Yo la vi llegar, no muchos pueden decir eso, porque era una mañana de entre semana y la plaza estaba casi vacía, y los que sí estaban miraron un momento y luego apartaron los ojos, como se aparta la vista de algo que uno no sabe cómo nombrar. Una mujer joven, de 26 o 27 años, con el abrigo oscuro mal abrochado sobre un vientre de 8 meses que no dejaba lugar a dudas. Llevaba una maleta de cuero marrón, pequeña para lo que claramente era un viaje sin regreso, y en la mano libre apretaba un papel doblado en 4, que luego supe que era una dirección, que la dirección no llevaba a ningún sitio que alguien le hubiera reservado. Fuenclara no es un pueblo grande, 400 almas, quizás 420, si uno cuenta bien a los que viven en las masías del contorno, una iglesia, un bar que sirve también de estanco, una farmacia que abre 3 días a la semana, y la tienda de ultramarinos de doña Basilisa, que en noviembre de aquel año llevaba ya una década sola detrás del mostrador, y que, según se decía, nunca había cerrado un solo día, ni el día que enterraron a su marido. La mujer se llamaba Milagros. Entró en la tienda de doña Basilisa con la maleta en la mano y el papel arrugado, y preguntó si necesitaban ayuda. No dijo más, no dio explicaciones. No inventó una historia de prima lejana ni de marido que la esperaba 2 pueblos más allá. Preguntó si necesitaban ayuda y esperó, con los pies quietos sobre las baldosas frías y la mirada fija en el mostrador de madera oscura, donde doña Basilisa guardaba el libro de cuentas. Doña Basilisa la miró un momento, solo un momento. Luego abrió el libro, tomó el lápiz que siempre llevaba detrás de la oreja derecha y preguntó cómo se escribía su nombre. Lo que pasó después en esa tienda cambiaría la vida de las 2 mujeres, y lo que Isidoro Vallejo, el sobrino de doña Basilisa, descubriría cuando llegara en diciembre, lo cambiaría todo otra vez, pero de una manera que él no habría podido imaginar ni en sus noches más calculadoras. Yo cuento esto ahora porque ya pasaron los años suficientes como para contarlo con justicia, y porque hay cosas que merecen que alguien las diga en voz alta, aunque las protagonistas nunca lo hicieran. El olor de la tienda de doña Basilisa era una mezcla que no se encontraba en ningún otro sitio del valle. Café en grano recién llegado del proveedor de Zaragoza, jabón de sosa apilado en barras junto a la pared del fondo, vinagre en garrafas de cristal verde y algo más difícil de nombrar, algo que venía de los años mismos acumulados en las vigas del techo, del peso de todos los inviernos que ese edificio había absorbido desde que lo construyeron en tiempos del abuelo de doña Basilisa. Milagros se quedó de pie, mientras la anciana anotaba su nombre con letra inclinada y precisa. Después doña Basilisa cerró el libro, lo dejó en su sitio bajo el mostrador, y le señaló la puerta del fondo que llevaba al cuarto donde guardaba los sacos de harina y la reserva de puer, aceite. Hay un catre, dijo, y una estufa de leña que tira bien si no se le pone demasiado de golpe. Milagros asintió. ¿Sabes leer números?, preguntó doña Basilisa. Sí. ¿Y escribirlos? También. Doña Basilisa volvió a su sitio detrás del mostrador,
tomó el paño que usaba para limpiar el cristal de la báscula y no dijo nada más. Eso fue todo. Así entró Milagros en la tienda de doña Basilisa, en el pueblo de Fuenclara, en el primer día de noviembre de aquel año, que luego recordaríamos por varias razones, no todas relacionadas con ella. Pero yo tengo que contaros lo que Milagros llevaba en esa maleta. ¿Por qué importa? Importa porque cuando uno llega a un sitio sin que nadie lo espere, lo que lleva encima es todo lo que queda de quien era antes, y lo que quedaba de quien era Milagros antes cabía, justo, en una maleta de cuero marrón, con las esquinas gastadas y un cierre que tenía que apretar con los 2 pulgares para que no se abriera solo. Había 2 mudas de ropa, una negra y una gris, del tipo que las mujeres de su generación llamaban ropa de diario, un par de medias de lana sin agujeros todavía, un pañuelo de cuadros azules que había pertenecido a alguien más, porque era demasiado grande para ella y olía a tabaco de pipa, que Milagros no fumaba. Una libreta de tapas verdes con las primeras 20 páginas escritas y el resto en blanco, que ella nunca abría delante de nadie. Un frasco de cristal con tapa de corcho que contenía un polvo amarillo que en el pueblo luego identificamos como azafrán y que resultó ser el único lujo que se había permitido llevar. Y debajo de todo, enrollado en una de las mudas, un objeto pequeño y pesado que nadie en Fuenclara vería hasta mucho más tarde, cuando ya no importaba esconderlo. Los primeros días, Milagros trabajó en silencio. El silencio no era timidez. Era la clase de silencio que tienen las personas que han aprendido, de alguna manera y en algún momento que no cuentan, que hablar demasiado pronto en un sitio nuevo cuesta más de lo que da. Llegaba a la tienda antes de que doña Basilisa bajara las escaleras. La anciana dormía en el piso de arriba, 2 habitaciones que olían a lavanda seca y a madera vieja, y ya tenía el suelo barrido y los tarros del mostrador ordenados por tamaño cuando la vieja apareció con su bata gris y sus zapatillas de fieltro. Doña Basilisa no decía nada al ver el suelo barrido. Tomaba su café, que hacía en una ollita de peltre sobre el hornillo de gas, y abría el libro de cuentas del día anterior, y en eso, en la manera en que abrió ese libro el tercer día y luego lo volvió a cerrar y miró a Milagros con una expresión que no era exactamente sorpresa sino algo más tranquilo, me parece que puedo situar el momento que las empezaron a cambiar entre las 2 mujeres. ¿Tú anotaste esto?, preguntó doña Basilisa, señalando una columna de números. Sí. Había un error en los pesos del miércoles. Corregí la diferencia y puse la nota al margen. Doña Basilisa miró la corrección, miró a Milagros, volvió a mirar la corrección. «Es correcta», dijo, y cerró el libro. No hubo más conversación sobre el tema, pero desde ese día doña Basilisa le dejó el libro de cuentas accesible en el mostrador, y Milagros entendió, sin que nadie se lo dijera, que tenía permiso para consultarlo cuando hiciera falta. En el pueblo, la gente notó a Milagros de la manera en que los pueblos pequeños notan todo. Primero con el rabillo del ojo, luego con comentarios en el bar y finalmente con preguntas directas a doña Basilisa, que la anciana desviaba con la misma elegancia con que desviaba todas las preguntas que nolemente parecían asunto ajeno. «Y esa chica, Basilisa, trabaja bien», decía doña Basilisa. «¿Y de dónde viene?»,
de donde hace falta, respondía y pedía la cuenta. Era suficiente. En Fuenclara, la autoridad moral de doña Basilisa no necesitaba explicaciones. Llevaba 72 años en ese pueblo, 40 de ellos detrás del mostrador de su tienda, y en esos 40 años había fiado cuando hacía falta, cobrado cuando era justo, y nunca había divulgado una sola de las deudas que sus vecinos tenían anotadas en el libro. Esa clase de persona no necesita justificar sus decisiones, pero el pueblo hablaba, y en el pueblo había una persona cuyo interés en los asuntos de doña Basilisa era más que curiosidad de vecino. Su nombre era Isidoro Vallejo. Isidoro Vallejo tenía 48 años, vivía en Barbastro y venía a Fuenclara el primer domingo de cada mes para, según decía, visitar a su tía y revisar que todo estuviera en orden. Lo que Isidoro revisaba de verdad era el estado del negocio, la salud de doña Basilisa y cualquier señal de que la situación pudiera estar madurando para la conversación que llevaba años queriendo tener con ella. Esa conversación era sobre la tienda. Isidoro no tenía hijos. Tenía una ferretería en Barbastro que iba bien pero no brillante, y tenía la certeza de que la tienda de su tía, junto con el edificio y el terreno trasero, valía lo suficiente como para resolver varios problemas de una vez. Lo que le faltaba era el momento adecuado. Había conseguido el poder notarial 3 años antes, cuando doña Basilisa había tenido una gripe fuerte que la tuvo en cama 10 días. Isidoro había llegado con un notario de Barbastro. Había explicado que era solo una precaución, que con una mujer de su edad es responsable tener esas cosas en orden, y doña Basilisa, que en ese momento tenía fiebre y no estaba para discusiones, había firmado. Desde entonces, Isidoro esperaba. No era un hombre cruel en el sentido de que disfrutara del daño. Era el tipo de hombre más peligroso, el que cree sinceramente que lo que hace es razonable. Cuando llegó el primer domingo de diciembre, Isidoro encontró a Milagros detrás del mostrador. Milagros estaba anotando en el libro de cuentas la entrega de harina que había llegado esa mañana. Tenía el lápiz en la mano y la cabeza ligeramente inclinada sobre la página, y el vientre de 9 meses, porque ya era diciembre y el tiempo había seguido, apoyado contra el borde del mostrador. No levantó la vista de inmediato cuando entró Isidoro. Terminó el número que estaba escribiendo. Luego levantó la vista. «Buenas tardes», dijo. Isidoro la miró de arriba abajo con la clase de mirada que evalúa sin disimularlo. «¿Dónde está mi tía?», preguntó. «En el cuarto de arriba. Le digo que está usted aquí». «No se moleste», dijo Isidoro, pero su tono dejaba claro que sí se molestaba, aunque en otro sentido. Doña Basilisa bajó las escaleras con la lentitud habitual de sus rodillas en los días fríos, y la conversación que siguió fue cortés en la superficie y filosa por debajo, como suelen ser las conversaciones entre personas que llevan años sabiendo exactamente lo que el otro quiere y exactamente por qué no piensan dárselo. «¿Quién es esa mujer?», preguntó Isidoro, cuando doña Basilisa y él estuvieron solos en el cuarto de la trastienda. «Una empleada embarazada de 9 meses que anota en tu libro de cuentas. Sabe contar. No hay muchos que sepan tan bien. Basilisa». Isidoro bajó la voz. Un comercio de respeto no puede tener a alguien así detrás del mostrador. La gente habla.
La gente siempre habla, dijo doña Basilisa. Es su deporte favorito. Isidoro cambió de postura, cruzó los brazos. Tengo el poder notarial, dijo. Si para Navidad esa mujer sigue aquí, lo uso. Lo dijo con la calma de alguien que ha ensayado la frase muchas veces, y doña Basilisa lo escuchó con la misma calma. Que te vaya bien en el viaje de vuelta. Isidoro fue lo único que respondió. Esa noche, después de que Isidoro se marchara en su coche hacia Barbastro, doña Basilisa se quedó sentada en la silla alta del mostrador más tiempo del habitual. El fuego del hornillo estaba apagado, la tienda olía a café frío y a la cera de las velas que Milagros había encendido antes de retirarse al cuarto del fondo. Por la rendija de la puerta se veía la luz de la estufa de leña del cuarto de Milagros, un resplandor anaranjado que parpadeaba despacio. Doña Basilisa abrió el libro de cuentas. No para revisar nada. Simplemente lo abrió, pasó las páginas hasta la del primer día de noviembre y leyó el nombre que había anotado ella misma con su lápiz. Milagros Aldecoa. Aldecoa. El apellido de su madre había sido Aldecoa, el apellido de su hermano Gregorio, muerto en un accidente de tractor 32 años atrás, cuando la menor de sus hijas tenía 4 años y doña Basilisa ya era viuda y ya llevaba sola la tienda. La menor de las hijas de Gregorio se había ido del valle cuando tenía 16 años. Nadie había sabido nada de ella desde entonces. Doña Basilisa nunca había preguntado, porque preguntar sobre las cosas que duelen era algo que no había aprendido a hacer. Pero los ojos de Milagros eran los ojos de Gregorio, el mismo verde oscuro, casi avellana en la sombra, con esa manera de mirar que no pide permiso. Doña Basilisa cerró el libro, no dijo nada, no llamó a Milagros, no fue al cuarto del fondo. Solo cerró el libro, apagó la vela del mostrador y subió las escaleras con sus rodillas lentas y el peso de algo que ya sabía, pero que todavía no era el momento de nombrar. La Nochebuena era el plazo que Isidoro había fijado. Faltaban 23 días. En esos 23 días, Fuenclara hizo lo que hacen los pueblos pequeños en diciembre. Preparó el Belén de la iglesia, discutió sobre quién cortaría el árbol para la plaza, organizó la recogida de ropa para las familias del término municipal y observó a Milagros con una mezcla de curiosidad y esa especie de ternura defensiva que la gente reserva para los animales heridos y las mujeres solas. Milagros trabajó con esa clase de aplicación que no busca aprobación, sino que simplemente hace lo que hay que hacer, porque hacerlo es lo único que tiene sentido. En 2 semanas había reorganizado el inventario de la tienda, de una manera que doña Basilisa tardó un día en entender. Luego reconoció, con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, que era mejor que el sistema anterior. Había establecido un registro de proveedores con los precios de los últimos 6 meses, anotados en columnas paralelas, de manera que era fácil ver de un vistazo cuando un precio había subido más de lo razonable. Había también una memoria para los precios que desconcertaba a los clientes. Petra Domingo, que venía a comprar los martes, llegó un día con un trozo de papel donde había anotado lo que necesitaba y le iba deletreando los artículos a Milagros, mientras ella los recogía del estante. Azúcar 2 kilos, dijo Petra, 32 pesetas de un Milagros, sin mirar la etiqueta.
Petra levantó la vista del papel. «¿Cómo sabes tú el precio sin mirar?» «Me lo aprendí el primer día», dijo Milagros. «Son 94 artículos, con los precios. Más fácil que buscar etiquetas». Petra Domingo fue al bar esa tarde y contó la historia. Y desde ese día los vecinos de Fuenclara empezaron a mirar a Milagros de una manera diferente, no con menos curiosidad, sino con más respeto mezclado en ella. Había también, en esos días de diciembre, un animal en la tienda, un gato viejo, de color tabaco y blanco, que respondía al nombre de Pacífico, y que llevaba años siendo el dueño silencioso del cuarto trasero donde guardaban la harina. Pacífico tenía la costumbre de sentarse exactamente encima de los papeles más importantes, con una determinación que sugería que lo hacía a propósito, y Milagros y él habían llegado a un acuerdo tácito que consistía en que ella le dejaba un trozo de queso curado cada mañana, y él a cambio se abstenía de sentarse sobre el libro de cuentas, aunque no siempre respetaba ese acuerdo. El día que llegó Isidoro por segunda vez fue un jueves. No esperó al primer domingo. Pacífico estaba dormido sobre el mostrador, con una tranquilidad que sólo los gatos muy viejos pueden fingir tan bien. Isidoro intentó apartar al gato para dejar sus papeles sobre el mostrador, y Pacífico respondió con un zarpazo lento, pero perfectamente apuntado, que dejó una marca rojiza en el dorso de la mano de Isidoro. Milagros no sonrió, pero doña Basilisa, desde su silla al fondo, tuvo que toser para disimular algo que no era tos. Isidoro traía ese jueves el papel del poder notarial, no para usarlo todavía, sino para mostrarlo, para que se viera, para que doña Basilisa entendiera que no era una amenaza vacía. Lo desplegó sobre el mostrador, mientras Pacífico se retiraba con dignidad ofendida al estante de las legumbres. «Tienes hasta el 24», dijo. «Si para la Nochebuena esa mujer sigue en tu tienda, presento esto ante el ayuntamiento y ante el registro mercantil, y a partir de ese momento cualquier decisión sobre el negocio requiere mi firma». Doña Basilisa miró el papel. Lo miró el tiempo suficiente para leerlo entero, aunque ya lo conocía. «¿Entiendes lo que eso significa, Basilis? Yo firmaría los pedidos, yo decidiría los contratos con los proveedores. Tú podrías jubilarte con tranquilidad». «Tengo 72 años», dijo doña Basilisa. «Ah, no 72 de la cabeza». Isidoro dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. 24, repitió, y se fue. Puerta de la tienda se cerró con el sonido metálico del pestillo, que llevaba 20 años funcionando perfectamente. Milagros estaba en el cuarto del fondo y lo había escuchado todo a través de la puerta entreabierta. El frío entraba por la ventana pequeña que daba al callejón trasero. Fuera, el cielo de diciembre era del color del estaño viejo, sin nubes pero sin luz tampoco, ese gris plano que en el valle podía durar semanas. Milagros apoyó la mano sobre el vientre. El bebé se movió. Era una señal pequeña privada que sólo ella podía sentir, pero en ese momento le pareció importante. Faltaban 12 días para la Nochebuena. En esa segunda semana de diciembre, algo cambió en la manera en que Milagros y doña Basilisa se movían en la tienda. No era afecto declarado, no era la clase de cosa que ninguna de las dos habría sabido nombrar si alguien les hubiera preguntado. Era más bien la economía de gestos que
tienen las personas que han aprendido a compartir un espacio sin estorbarse. Doña Basilisa dejaba el café hecho cuando Milagros bajaba por las mañanas, y Milagros dejaba las cuentas del día anotadas con la letra apretada, y precisa que doña Basilisa se había empezado a reconocer como la de alguien de confianza. Una tarde Petra Domingo entró a comprar aceite y se quedó más tiempo del necesario, como hacen los que quieren información, pero no quieren pedirla directamente. Basilisa, ¿y esa chica? ¿Tiene a alguien? Tiene trabajo, dijo doña Basilisa. Digo, para cuando nazca la criatura, alguien que la ayude. Doña Basilisa la miró por encima de las gafas. Tiene lo que necesita. Petra compró su aceite y se fue, no del todo satisfecha, pero con suficiente para el bar de esa tarde. Lo que nadie en el pueblo sabía todavía, lo que doña Basilisa guardaba como se guardan las cosas que son demasiado grandes para decirlas sin estar segura de que el momento es el correcto. Era aquello que ella había reconocido desde el primer día en los ojos verdes oscuros de Milagros, el apellido, la manera de inclinar la cabeza sobre los números, los ojos de su hermano Gregorio, que llevaba 32 años muerto bajo la tierra del cementerio de Fuenclara. Faltaban 8 días. El 16 de diciembre, Milagros bajó por la mañana más despacio de lo habitual. Doña Basilisa lo notó en el sonido de sus pasos en la escalera, en la manera en que llegó al mostrador y se apoyó en él un momento antes de empezar a trabajar. «Siéntate», dijo doña Basilisa. «Estoy bien. No te he preguntado cómo estás. Te he dicho que te sientes». Milagros se sentó en la silla alta. El fuego del hornillo calentaba el espacio pequeño de detrás del mostrador con un calor que olía a metal caliente y a la canela que alguien había quemado accidentalmente en él días atrás. Doña Basilisa le puso delante una taza de café con leche y un trozo de pan con aceite, y volvió a su lado de la tienda sin decir nada más. Milagros comió despacio. Era la primera vez en las 6 semanas que llevaban en Fuenclara que alguien le ponía algo delante sin que ella lo pidiera. Cífico saltó al mostrador y olfateó el borde de la taza con interés académico. Milagros le apartó el hocico con un dedo, sin brusquedad. El gato se sentó a su lado con la expresión de quien concede un favor enorme al no insistir. «¿Cuándo es?», preguntó doña Basilisa desde el fondo, sin levantar la vista del inventario que estaba revisando. Milagros tardó un momento en responder. El médico dijo que para finales de diciembre, quizás antes. Doña Basilisa asintió. No dijo nada más, pero esa tarde, cuando Milagros estaba ocupada con un cliente, la anciana subió al piso de arriba y estuvo allí 20 minutos. Cuando bajó, no explicó qué había hecho. Esa noche, Milagros encontró en el cuarto del fondo, doblada sobre el catre, una manta gruesa de lana que no había estado ahí esa mañana. Olía a lavanda. Faltaban 6 días. El 18 de diciembre, Isidoro Vallejo llegó sin avisar por segunda vez ese mes. Era por la tarde, cuando la tienda estaba más concurrida, cosa que Milagros sospechó que no era casual. Isidoro era el tipo de hombre que calculaba los escenarios, que pensaba en los testigos como en un recurso. Entró, saludó a los clientes frentes con la familiaridad estudiada de quien quiere que lo recuerde como un hombre razonable, y se acercó al mostrador donde Milagros estaba despachando a Bartolomé Herranz,
que compraba tabaco de liar y papel de estraza. «Buenas tardes», le dijo a Milagros, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buenas tardes», respondió Milagros, y terminó de cobrar a Bartolomé antes de mirarlo. Isidoro esperó a que Bartolomé se fuera. Luego apoyó los dos puños sobre el mostrador, inclinándose ligeramente hacia adelante, en ese gesto de quien quiere proyectar autoridad sin parecer que la ejerce. «Quedan 6 días», dijo, en voz baja, «para que lo tengas en cuenta». Milagros sostuvo su mirada. «Lo tengo en cuenta», dijo. «No es personal», añadió Isidoro, «es una cuestión de imagen del negocio». «Entendido. Mi tía es mayor. No siempre toma las mejores decisiones para el negocio». Milagros no respondió a eso. Volvió a sus etiquetas con la misma calma que habría vuelto a ellas si el que hubiera hablado fuera el viento. Isidoro esperó un momento, quizás esperando que ella dijera algo que le diera un argumento. Luego se fue hacia la trastienda donde estaba doña Basilisa. La conversación que tuvieron allí, Milagros la escuchó en fragmentos a través de la puerta. Palabras responsabilidad e imagen aparecieron varias veces. También escándalo y el pueblo habla. Doña Basilisa respondió poco. Las respuestas de doña Basilisa cuando estaba seria eran siempre cortas, como si ahorrara palabras para algo más importante. Cuando Isidoro salió, pasó por delante del mostrador sin mirar a Milagros. Puerta se cerró. 3 minutos después, Jacinta Ruiz, que había entrado a comprar lentejas y lo había escuchado todo desde el pasillo de las legumbres, salió de la tienda con las lentejas bajo el brazo y una expresión de quien tiene mucho que contar en el bar esa noche, lo que nadie sabía, ni Isidoro, ni los vecinos del bar, ni siquiera Milagros todavía. Era lo que doña Basilisa había hecho el día 16 de diciembre. Ese día, mientras Milagros atendía la tienda, doña Basilisa había salido por la puerta trasera con su abrigo negro de los días importantes y había caminado 3 calles hasta la casa del cura don Aurelio, que llevaba 20 años en la parroquia de Fuenclara y que era, junto con el boticario, una de las 2 personas del pueblo que doña Basilisa consideraba completamente de fiar. Con don Aurelio había tomado un café y había hecho algo más. 2 vecinas del pueblo habían estado presentes. Sus nombres eran Concepción Molinos y Agustina Verdú, las 2 de más de 60 años, las 2 con la reputación intachable que da llevar décadas en el mismo sitio sin que nadie haya podido decir nada. Ellas. Lo que firmaron esa tarde en la casa del cura no se supo en Fuenclara hasta la Nochebuena. El 22 de diciembre, el frío se intensificó de una manera que los más viejos del pueblo describían como el frío que anuncia nieve antes de Navidad, ese frío seco y quieto que no tiene viento y que hace crujir las vigas de las casas por la noche. Esa noche, Milagros se despertó a las 2 de la madrugada, no llamó. Tardó un momento en entender lo que estaba sintiendo y luego encendió la estufa de leña del cuarto hasta que el calor fue suficiente y se sentó en el catre con la manta de lavanda de doña Basilisa sobre los hombros. Pacífico, que dormía en el saco de harina del rincón, abrió un ojo, consideró la situación y fue a sentarse junto a ella con la solemnidad de quien considera que su presencia es suficiente contribución. Las 4 de la mañana, Milagros subió las escaleras y llamó a la puerta de doña Basilisa.
La anciana abrió en menos de un minuto, completamente despierta, como si hubiera estado esperando ese momento. El médico del pueblo, don Evaristo, llegó antes del amanecer. El bebé nació cuando el cielo comenzaba a ponerse blanco por el este, con esa luz fría de invierno que no calienta, pero ilumina de una manera particular, limpia y sin sombras. Era una niña. Doña Basilisa estuvo presente en todo momento. No habló mucho. Sostuvo la mano de Milagros cuando fue necesario y calentó agua en la ollita de peltre y no hizo ninguna de las preguntas que habría podido hacer cuando don Evaristo se fue y la niña estaba envuelta en la manta de lavanda y dormida en el pecho de Milagros. Doña Basilisa se sentó en la silla del rincón del cuarto y guardó silencio un momento. ¿Ya tienes nombre para ella?, preguntó. Milagros miró a la niña. Aún no. Doña Basilisa asintió. Gregoria es un nombre bueno, dijo. Fue el nombre de mi hermano. Que en paz descanse. Milagros levantó la vista. Las dos mujeres se miraron en la penumbra del cuarto, que olía a leña y a lavanda y al frío que entraba por la rendija de la ventana. No había necesidad de decir más. Algunas cosas se entienden sin palabras en el interior de una habitación pequeña, en la oscuridad de las 4 de la madrugada, con una criatura recién nacida que duerme como si el mundo fuera completamente seguro. La Nochebuena llegó con el cielo despejado y el suelo helado. Isidoro Vallejo llegó a las 11 de la mañana, 2 horas antes de que la gente empezara a moverse hacia la iglesia para la misa del mediodía. Había elegido ese horario a propósito. Quería resolver el asunto antes de que hubiera demasiada gente alrededor. Llevaba el papel del poder notarial en el bolsillo interior de la chaqueta. Lo había releído esa mañana en el coche. Estaba en orden. Entró en la tienda. Doña Basilisa estaba sentada detrás del mostrador, con el libro de cuentas abierto. Sola. Tienda olía a canela y a las naranjas que alguien había dejado en el cesto de las frutas y al frío que Isidoro había traído consigo al abrir la puerta. Isidoro buscó a Milagros con la mirada. No estaba. ¿Dónde está?, preguntó. Buenos días, Isidoro, dijo doña Basilisa. Buenos días. ¿Dónde está esa mujer? En el cuarto del fondo con su hija. Nació hace 2 noches. Isidoro procesó eso. Entonces sigue aquí. Como puedes ver, Isidoro sacó el papel. Lo desplegó sobre el mostrador con ese gesto de quien lleva meses esperando este momento. Basilisa, me obligas a usar esto. Doña Basilisa miró el papel. Luego miró a su sobrino. El poder notarial que tienes en la mano fue revocado ante don Aurelio, el cura, el 16 de diciembre, dijo. Con Concepción Molinos y Agustina Verdú como testigos. El documento de revocación está en el cajón de arriba. Don Aurelio tiene una copia. Y el registro civil de Barbastro tiene otra, porque Concepción tiene un yerno que trabaja allí y le pidió el favor. Isidoro no habló durante un momento. No tienes ese derecho sin un notario, dijo. Pero su voz había perdido algo. La ley permite la revocación de un poder notarial ante 2 testigos con capacidad legal plena. Don Aurelio nos confirmó que el procedimiento era válido. Si quieres discutirlo, tienes los tribunales. Doña Basilisa cerró el libro de cuentas. Pero si usas los tribunales, habrá que explicar por qué conseguiste ese poder en primer lugar, y cuándo, y en qué condiciones estaba yo cuando lo firmé. El silencio en la tienda fue largo.
Cífico entró desde la trastienda con esa manera suya de entrar en los momentos importantes, se subió al mostrador de un salto y se sentó exactamente sobre el papel desplegado de Isidoro, con la placidez de quien no hace nada en particular. Isidoro miró al gato, miró a su tía, dobló el papel o intentó doblarlo, con Pacífico encima, lo que le exigió un momento de negociación silenciosa con el animal, que no salió todo lo digno que él habría querido. «Este asunto no ha terminado», dijo. «Que tengas buen viaje, Isidoro», dijo doña Basilisa, y la puerta se cerró. Esa tarde, mientras la gente de Fuenclara caminaba hacia la misa de mediodía con sus abrigos de invierno y el aliento blanco en el aire frío, Concepción Molinos se cruzó con Bartolomé Herranz en la plaza y le contó, porque ya no había razón para no contarlo, lo que había pasado en casa del cura el 16 de diciembre. Bartolomé se lo contó a Jacinta Ruiz. Jacinta Ruiz llegó a la misa y se lo susurró a las dos personas que tenía a cada lado. Para cuando terminó la misa y la gente salía al frío limpio de Lochechebuena, todo Fuenclara sabía que doña Basilisa le había quitado a Isidoro el papel que llevaba 3 años usando como amenaza, y que lo había hecho con la misma calma con que tomaba su café cada mañana. Esa tarde, 3 vecinas del pueblo subieron a la tienda con ropa de bebé. Petra Domingo trajo una cazuela de caldo. Don Evaristo pasó a ver cómo estaba la niña y se quedó a tomar un vaso de vino con doña Basilisa mientras Milagros dormía en el cuarto del fondo con la criatura sobre el pecho. La niña se llamó Gregoria. Los meses que siguieron fueron de la clase que no hacen ruido, pero que cambian las cosas de manera duradera. Enero llegó con nieve, que en el valle de Fuenclara cubría los tejados y llenaba el silencio del pueblo de una textura particular, como si el mundo hubiera decidido acolcharse. Milagros volvió al mostrador cuando la niña tenía 10 días, porque así lo quiso ella y porque doña Basilisa, que había intentado decirle que no había prisa, reconoció en la expresión de Milagros el mismo tipo de determinación callada que había reconocido el primer día de noviembre. Cífico adoptó a Gregoria con la misma seriedad con que lo hacía todo. Se instaló en el catre del cuarto del fondo. Cuando la niña dormía allí, ahuyentó con éxito a cualquier vecino que intentara acercarse demasiado rápido, lo que causó algunos malentendidos con Petra Domingo, pero que Milagros consideró, en general, un servicio razonable. Doña Basilisa nunca dijo en voz alta lo que sabía sobre el apellido Aldecoa y los ojos verdes de su hermano Gregorio. No era su costumbre declarar las cosas que ya estaban claras. Lo que hizo fue enseñarle a Milagros el sistema completo del negocio, los proveedores con sus condiciones, los créditos que tenía abiertos, los clientes que pagaban puntual y los que necesitaban un recordatorio amable, los márgenes que hacían que el negocio funcionara y los que no. Lo fue enseñando a lo largo del invierno, poco a poco, como quien enseña algo que va a ser útil durante mucho tiempo. Primavera llegó al valle de Fuenclara con el olor que tienen todos los abriles en los lugares donde el invierno ha sido largo y frío. Ese olor a tierra húmeda y a madera nueva y algo verde que no tiene nombre exacto, pero que uno reconoce inmediatamente como la promesa de que el frío ha terminado. Los manzanos del huerto trasero de la tienda,
que en invierno eran solo palitos negros contra el cielo gris, florecieron de una vez, como si hubieran estado esperando el permiso. Gregoria, que para entonces tenía 4 meses y descubría el mundo con la seriedad aplicada de los bebés que todavía no saben que el mundo tiene bordes, escuchaba el sonido del viento entre las flores con una atención que Milagros encontraba cómica y conmovedora al mismo tiempo. Pacífico descubrió las flores caídas de los manzanos y pasó una tarde entera dándoles palmada con la pata delantera, perplejo ante la falta de respuesta. Los vecinos de Fuenclara subían a la tienda con más frecuencia que antes, no solo por las compras. Vía algo en el ambiente del local que había cambiado, una calidez diferente que la gente percibía sin saber nombrarla. Petra Domingo lo describió con su exactitud habitual, como que la tienda ahora huele a que alguien vive en ella. Isidoro Vallejo no volvió a Fuenclara en mucho tiempo. Cuando volvió, meses después, para una visita que fue breve y sin el papel en el bolsillo, encontró a Milagros detrás del mostrador con Gregoria, en el cesto que habían puesto detrás del mostrador para que la niña pudiera dormir cerca, y a doña Basilisa en su silla del fondo, revisando el libro de cuentas de la temporada. No hubo confrontación. Isidoro tomó un café, preguntó por la salud de su tía con la educación que da saberse observado. Se fue. Lo que había pretendido tomar ya no estaba disponible, y lo sabía, y esa clase de derrota silenciosa, la que no da lugar a reproches ni a escenas, es la más completa. Yo recuerdo haberle preguntado a doña Basilisa, mucho después, cómo había sabido. Estábamos en la tienda, era tarde, y la luz de la tarde-mayo entraba sesgada por la ventana del escaparate e iluminaba el polvo en suspensión de una manera que hacía pensar en los cuadros de los museos. Doña Basilisa estaba ordenando las especias en el estante de madera oscura y no se volvió cuando le hablé. ¿Cómo supo desde el primer día que era la nieta de su hermano?, pregunté. Doña Basilisa tardó un momento. El apellido, dijo, y los ojos. ¿Y si se hubiera equivocado? La anciana puso el frasco de pimentón en su sitio, con el mismo cuidado con que habría puesto cualquier cosa valiosa. Era igual, dijo, una mujer que llega a pedir trabajo con el vientre de 8 meses y los pies helados y no pide más que techo. Esa mujer merece que alguien le abra una puerta, con apellido o sin él. Doña Basilisa murió 4 años después, en primavera, sin dolor y sin hacer ruido, que era la manera en que había hecho casi todo en su vida. Le dejó la tienda a Milagros, no con un testamento complicado, sino con un documento simple, escrito con letra inclinada y precisa y firmado con la misma mano que había anotado el nombre de Milagros en el libro de cuentas, el primer día de noviembre. Gregoria tiene ya sus años. Creció entre el olor a café en grano y a jabón de sosa y a vinagre en garrafas verdes. Aprendió a contar antes de aprender a leer, porque era lo que había a mano. Tiene los ojos verdes oscuros de su bisabuelo Gregorio, que eso es una historia que ella todavía está aprendiendo a conocer. Pacífico murió a los 16 años, con que para los gatos viejos es una edad honrada, y está enterrado bajo el manzano más grande del huerto trasero, que florecía puntual cada abril como si tuviera una cita que cumplir. La tienda sigue abierta. Yo cuento esta historia ahora, porque creo que hay cosas que merecen ser dichas,
aunque los que las vivieron no las dijeran. Doña Basilisa nunca explicó en voz alta por qué había abierto la puerta el primer día de noviembre, ni por qué había anotado el nombre en el libro, ni por qué había esperado 16 días antes de ir a la casa del cura con su abrigo negro de los días importantes. Algunas personas tienen esa clase de economía moral que no necesita explicaciones, que simplemente actúa y luego sigue haciendo lo que hay que hacer. Milagros nunca preguntó directamente qué sabía doña Basilisa y desde cuándo, preguntas cuya respuesta ya se sabe y que por eso no necesitan formularse. Y la niña creció rodeada de olores de tienda y de la voz tranquila de una madre que le enseñó, entre otras cosas, que la dignidad no es algo que se pierde por estar sola en un camino de noviembre, con el vientre grande y los pies helados. La dignidad es lo que queda cuando todo lo demás se ha ido. A veces la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer, pero perder un nombre en un pueblo no siempre significa perder el camino. Milagros llegó a Fuenclara sin que nadie la esperara, sin historia que contar, y sin más certeza que la de que necesitaba un sitio donde estar. Y encontró en el libro de cuentas de una mujer de 72 años que llevaba una década de sola detrás de un mostrador de madera oscura, algo que no esperaba encontrar, su propio nombre, anotado con lápiz y letra inclinada, como si hubiera estado esperando el hueco. Doña Basilisa nunca dijo en voz alta lo que sabía, solo anotó el nombre en el libro. A veces, eso es todo lo que hace falta. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, déjame tu comentario debajo, que los leo todos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más relatos llenos de emoción, esperanza y vida. ¿Y tú alguna vez sentiste que un lugar te eligió a ti, justo cuando creías que no tenías a dónde ir?